Muy bien, buenas tardes, sean bienvenidos todos. En esta ocasión contaremos con el fotógrafo Misael Sámano. Le cederé la palabra a la maestra Frida Castañeda, que hará, por favor, la parte de la presentación, y sean ustedes bienvenidos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Artes y los talleres de fotografía, pues les damos la más cordial bienvenida al Conversa Foto y 2021. En esta ocasión tenemos al maestro Misael Sámano Vargas con la conferencia Paisajes de cuerpos distantes, estrategias de creación desde el confinamiento. Voy a platicarles un poco acerca, les voy a dar un brevísimo currículum del maestro, extremadamente extenso, y un poco sobre la conversación, la charla que será, cuál será la dinámica. Les pediré a todos, por favor, tengamos nuestros audios, nuestros videos prendidos, y si alguien tiene alguna pregunta, les pediré que por favor la vayan poniendo en el chat para evitar que se sature. Entonces, si nos hicieras favor, Kenneth, por favor, de apagar tu audio para evitar que podamos tener algún tipo de aviso, se los agradecería yo mucho. Bueno, pues el maestro Misael Sámano Vargas es máster en Artes Visuales y Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia. Él es diseñador gráfico, artista visual, fotógrafo y educador, con más de 18 años de experiencia en fotografía autoral y comercial, así como 12 años de experiencia docente. Ha participado en más de 70 exposiciones colectivas en México, España, Bélgica y Alemania, así como 4 exposiciones individuales, incluyendo 12 publicaciones y 8 catálogos. Ha asistido a más de 40 talleres y cursos. Tiene un máster en Artes Visuales y Multimedia por la Universidad Politécnica de Valencia, donde empezó a incorporar a su obra técnicas de videoarte, videomapping, instalaciones interactivas, videoacciones, performance y arte sonoro. Además es promotor y educador de la fotografía autoral, con 7 programas o temarios docentes diseñados y en proceso. Esto incluye más de 15 pláticas dictadas. También ha incursionado en la curaduría y redacción de textos de sala. Es ganador del primer premio en videoarte en la Bienal Bacos 2018 de San Miguel en las Islas Canarias, en España. Y bueno, pues además de todo esto, ha sido comisariado en algunas exposiciones y está incluido en varias publicaciones importantes, como el IEC, en la selección poética en 2007, Mujeres de Roble, DEMAC, Documentación y Estudios de las Mujeres AC, Senderos de Luz, catálogos para el segundo y tercero y sexto encuentro contemporáneo de artes plásticas sur-sureste, y bueno, el archivo Monolito Arte Actual, entre otros. Realmente, pues, fue una muy breve lectura de currículum, y esta charla tiene que ver con lo que la pandemia ha desplazado. La pandemia lo desplazó todo hacia el interior. De un momento a otro, los cuerpos tenían que estar confinados, aislados. La distancia social que nos obligó a entender el mundo de nuevas maneras. Y en medio de todo eso, los artistas seguían asimilando, reflexionando y creando. En la ponencia Paisajes de cuerpos distantes, estrategias de creación desde el confinamiento, el maestro Misael hará una revisión sobre algunos de los proyectos realizados por artistas y autores cercanos. Esto es, algunos artistas con que el ponente participó, con los cuales él participó o vio el desarrollo de cerca. Se comentará la obra de Sandra Hernández, Rosalba Bustamante, Rosario Aróstegui, Leti B., Astrid Rodríguez, Carolina Botner y Miguel Ángel Cameo, entre otros. Además se presentará parte del propio trabajo de producción del ponente durante el confinamiento, y se van a proponer algunas estrategias que los asistentes van a poder desarrollar en su propia obra. Pues Misael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, es un placer para mí poderte acompañar en esta charla, y bueno, pues comenzamos el uso de la voz. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Frida, muchas gracias por
invitación y por esta recepción tan cálida. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a la Universidad Autónoma de Hidalgo por la invitación. Yo estoy acá para proponerles, para contarles un poquito acerca de lo que he visto de cerca, ¿no? Lo que he visto de cerca y a la distancia. La intención de este proyecto, la intención de esta plática, de esta ponencia, es básicamente contarles que también los artistas hemos tenido que enfrentar, reflexionar, hemos tenido que temer, hemos tenido que enfrentar los mismos miedos que todo el mundo enfrentó, algunos más que otros, algunos con condiciones más complicadas que otras, y me interesaba proponer, me interesaba contarles cuáles han sido algunos de los proyectos que yo he visto, que yo conozco, en los que yo he participado o que conozco de primera mano, porque me interesaba también platicar de lo que conozco de primera mano, ¿no? Si estamos hablando también de la distancia, una manera de enfrentar y de cancelar la distancia pues, es trabajar y platicar acerca de lo que uno conoce, ¿no? Entonces, son 12 artistas más o menos los que les voy a platicar. Algunos además me da mucho gusto y un poquito de nervios, pero me da mucho gusto que estén por aquí. Por aquí anda Pablo Esteves, por aquí anda Sandra Hernández, por aquí anda Rosalía Bustamante, por aquí anda Gustavo Silva. Si alguien se me pasa, pues disculpen. Pero bueno, entonces la idea es esta, ¿no? Vamos a ir viendo algunos proyectos. Vayan dejando sus preguntas y al final vamos a ir comentando. Y bueno, pues bienvenidos. Pues voy a empezar a compartir la pantalla para platicarles de lo que traigo para compartirles. Entonces, la plática se llama Paisajes de Cuerpos Abiertos, ¿no? Porque, no cuerpos distantes, perdón, porque me interesaba, como les comentaba, intentar ver de qué manera podemos cancelar esta distancia, podemos cancelar esta distancia, esta otredad, este espacio, esta incertidumbre que nos embargó y perdón, me fui, que nos embargó, que nos dominó todo ese tiempo. Aún todavía estamos lidiando con esas cuestiones. Y lo que me interesaba acá, insisto, como les comento, es proponerles, platicarles de proyectos que tienen que ver con la distancia, con el contacto, con el confinamiento, con la inasibilidad, con la incertidumbre, la idea de poder platicar además, y además yo poder haber preguntado de viva voz, ¿no? Con mensajes de audio, con preguntas, con mensajes de chat, etcétera, etcétera, a los artistas directamente, ¿no? Que me platicaran de qué se trataba su proyecto, y eso también me parecía importante para poder, insisto, venir a hablar de la distancia, pero hablando también desde la presencia. Entonces, para efectos prácticos y didácticos, yo estoy dividiendo esta ponencia, esta plática, en 3 partes. La primera es el espejo con memoria, la segunda es la mirada desplazada y la tercera parte es el umbral imposible. En el espejo con memoria voy a platicarles acerca de cómo ahora los artistas visuales, los fotógrafos, la gente que trabaja con la imagen, la gente que trabajamos con la imagen, tuvimos que, por primera vez en la vida de manera obligada, tuvimos que girar la cámara, girar la mirada hacia adentro, ¿no? El primer caso que quiero presentarles, quiero platicarles, es el de Sandra Hernández. Sandra Hernández es una fotógrafa mexicana. Ella es fundadora de la plataforma Observadores Urbanos en Instagram y además es embajadora de Fuji. Sandra Hernández trabaja con fotografía de calle, pero ante la imposibilidad de salir, tuvo que enfrentarse al confinamiento, a las paredes, a la soledad, a la idea de estar consigo misma, y eso es lo que presenta, ¿no? Ella presenta su proyecto Cuarentona en Cuarentena, que además tiene una mención honorífica en el International Photography Awards en 2020. Entonces vemos cómo esta fotógrafa, esta artista, tiene que enfrentarse ante la luz que entra por su ventana, ante toda esta cuestión que tiene que ver con el propio cuerpo, con los límites del cuerpo, los límites del espacio, ese espacio que ahora por primera vez en la vida, por primera vez en el mundo, después de mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, los límites, el exterior está cancelado. Hay un mundo allá afuera, pero por primera vez ese mundo está allá afuera y ya no podemos acceder a él, ya no podemos entrar a él, ¿no? Entonces esto, como todo mundo, nos generó muchísima ansiedad, muchísimos conflictos, muchísimos dilemas, y ella se enfrenta a esto
a partir de esas imágenes, ¿no? Una ecuación un poquito trabajando desde lo cotidiano, pero también un poquito performático, algunas cosas un poquito más lúdicas. Yo aquí estoy proponiendo más una selección, obviamente, ¿no? Son 30 fotografías de esa serie, algunas más lúdicas, algunas más formales, algunas más de experimentación, algunas más cotidianas, ¿no? Y lo interesante de eso es como una persona, y es la experiencia que quiero comentar, porque además es algo que me di cuenta durante el confinamiento fuerte, ¿no? En marzo, abril, que los fotógrafos autorales estamos acostumbrados a trabajar hacia adentro, más o menos. Pero la fotografía, las personas, los autores que hacen fotografía de calle, que hacen fotografía en las cuales su búsqueda siempre es hacia el otro o hacia lo que está frente a ellos, como una manera reactiva de trabajar. Entonces ahí es donde tienen que empezar a cuestionarse y empezar a enfrentarse a su propio cuerpo, ¿no? Y eso siempre pues, es aterrador. Tenemos también el trabajo de Chan. Chan es un fotógrafo de Chiapas, pero radica en Cuernavaca ahora. Yo a Chan lo conocí además a través del grupo de Facebook. De repente empezó a subir fotografías de flores. Yo honestamente pensé que él trabajaba con fotografía de flores toda su vida. Luego me di cuenta de que no, que ya platicando con él, él es retratista, él hace retrato comercial, pero a partir del confinamiento también tuvo que enfrentarse a lo que le llama esta cuestión un poquito más absurda, un poquito más ridícula de cómo teníamos que sobreprotegernos. Yo recuerdo perfectamente las primeras 2-3 semanas del confinamiento, que iba al supermercado con guantes, yo, ¿no? Y con cubrebocas, y trataba de no tocar, y llegaba a la casa y desinfectaba todo. Entonces él, a través de su autorretrato, a través de su cuerpo, y a través de la fotografía, de la puesta en escena, él empieza a jugar con todo esto que tiene que ver con la protección, ¿no? Que tiene que ver con poner barreras ante los otros. Y obviamente se ve el trabajo perfecto de estudio, el trabajo perfecto de iluminación, pero de una manera muy irónica, de una manera muy ácida también, ¿no? La idea, insisto, me platicaba que lo que le movió de este proyecto, de hacer este proyecto de la nueva normalidad, era mostrar lo absurdo, lo paranoicos, lo tremendamente aterrados que estábamos, y queríamos poner cuantas barreras pudiéramos frente a nosotros para evitar contagiarnos, ¿no? Digo, cada quien tiene una experiencia diferente con la enfermedad, con la pandemia, ¿no? En mi caso, a mí me dio COVID, pero me dio COVID de la manera en la que menos pensé que me iba a dar. Entonces, al final de cuentas, Chan aquí lo que propone es esta lectura en la que él se pone objetos, se pone máscaras, se pone bolsas de plástico en la cabeza, se pone cubrebocas, etc. Y esta foto siguiente me encanta, esta cuestión de lo irónico, lo trascendental que tenía que ser intentar generar nuevas actividades para poder mantenerlos más o menos cuerdos, ¿no? Más o menos sanos, más o menos, unos más que otros, honestamente. Entonces, Chan, por ejemplo, en esos autorretratos, trabaja con esto absurdo, con esto de lo ridículo, de lo irónico, de lo contradictorio, ¿no? Pero para poder generar estas narrativas. Y además, a través de la autorrepresentación, ¿no? La persona que vemos aquí finalmente no es él como persona, él es un personaje. Y él es lo que está proponiendo. Aparte, además, durante la pandemia, yo me fui encontrando también con personas que hacían video, con artistas que hacían también videoarte, ¿no? No solamente fotografía, sino también videoarte. Y una cosa que personalmente me pasó durante la pandemia es que justo un mes antes me habían seleccionado para una residencia en Argentina, en el Río del Tigre, en Argentina, ¿no? Entonces yo súper emocionado, y a las 2 semanas cancelan todos los vuelos, ¿no? Entonces, Carolina Bettner, que es la coordinadora del proyecto, del programa que se llama Fruit Lab, un proyecto simultáneo en Berlín y en Buenos Aires, finalmente decidió hacer esta residencia en línea, ¿no? Que además sería la primera de muchas que vi, no sé si, pero que vi como residencias en línea, que fueran desde diferentes puntos del mundo, porque era el mundo artístico, era el mundo de la producción, era el mundo
que intentaba encontrar nuevas alternativas para poder generar, para poder seguir produciendo, ¿no? Entonces, en este proyecto en el que yo quedé, en esta residencia en la que yo quedé, me encontré con y conocí a dos artistas, a Mariela Limeruti y a Rosario Arostegui, ambas argentinas, solamente que Rosario radica en Frankfurt y Mariela sí radica en San Juan, en Argentina. Entonces, en esta residencia cada una hizo una pieza de videoarte de 2 minutos que eventualmente se combinó para hacer una pieza más larga, combinando texto, audio y video de cada pieza que hicimos. Aquí lo que les quiero presentar es un poco, vamos a ver si vamos a ir viendo cómo nos da el tiempo, de las piezas de videoarte que se realizaron durante la pandemia, ¿no? En esta residencia. Entonces, Mariela Limeruti genera esta pieza que se llama justamente Pandemia. Ella recién había tenido su hijo, tenía su hijo posiblemente 6 meses quizás, cuando la pandemia afecta a todo el mundo y ella tiene que quedarse encerrada y alimentar a su hijo, ¿no? Y entonces esto implicaba todos los días, a cada 3, 4, 5 horas, hacerle papilla, ¿no? Entonces ella se inspiró, voy a poner una parte del video para que lo tengo. Entonces me cuentan también si se escucha. Entonces ella hace esta pieza inspirada en la cotidianidad, lo tedioso, el tedio. El video sigue así un momento. Voy a adelantar un poquito. Me parece que mandaron algún mensaje, no sé, perdón, déjame revisar rápido. Por si, ok, vale, no escucho. Entonces sigo por acá. Pues como ustedes pueden ver, el trabajo de María Limeruti, que además es una artista de San Juan, que ella trabaja generalmente con arte público. Creo que era su primer acercamiento al videoarte. Y ella generalmente trabaja a partir de materiales naturales, trabaja a partir de pasto, agua. Hay una pieza que hizo bien interesante con pan, ¿no? Otra pieza súper interesante que hizo imprimiendo textos, poesía en hostias, ¿no? En obleas, para dar durante la inauguración de una exposición. Entonces ella... El arte fue lo que la mantuvo sana y funcional, ¿no? Fer Solano es una fotógrafa, una joven fotógrafa tabasqueña, yo radico en Tabasco. Entonces ella desarrolló una serie de proyectos, una serie de fotografías. Ella trabaja generalmente a partir del autorretrato, a partir de la autorrepresentación. Trabaja con fotografía muy intimista, muy personal, ¿no? Además, ella se enfrentó, ¿hay algún mensaje? Perdón, no sé si es para mí. Si hay alguna cuestión, no sé. Perdón. Entonces, Fernanda lo que hace es trabajar a partir, insisto, a partir de la autorrepresentación, a partir de todo lo que tiene que ver con la reflexión personal, ¿no? Ella desarrolló un proyecto muy sencillo, pero bien intenso, que se llama Cuando todo es ausencia. Además, ella generó fotografías con texto, con poesía y una especie
video GIF experimental, que además lo incluimos en otro proyecto un poco más adelante. Voy a mostrarles también es esto. Ustedes entran a su Instagram, pueden ver esta pieza que es la de conductor de ausencia y además algunas partes del texto, ¿no? Lo realmente relevante y importante de Fernanda es que ella trabaja con la fotografía, ella se comunica con la fotografía. Realmente yo he trabajado con ella ya varias veces y ella le cuesta mucho trabajo comunicarse verbalmente, muchísimo trabajo, ¿no? Pero encontró en la fotografía, encontró en el texto, encontró en el GIF experimental, encontró en la fotografía a través de prismas y a través de objetos translúcidos, esa herramienta para poder, literalmente para poder expresarse y para poder encontrar esta calma y esta tranquilidad que le hace falta a todo el mundo en la vida, ¿no? Perfecto. Seguimos por acá. La segunda parte de esta ponencia, la segunda sección de esta ponencia, como comenté, la primera parte tiene que ver con la mirada hacia adentro, ¿no? La primera parte que tiene que ver con el hecho de voltear a ver, no podemos enfrentarnos a lo que está allá afuera, tenemos que voltear a ver hacia adentro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la propia reflexión. Esa segunda parte tiene que ver con esta mirada que quiere ir más allá de lo que ahora puede, ¿no? La idea de, por ejemplo, las imágenes a distancia, las fotografías a distancia, las sesiones a distancia, la manera en que uno puede encontrar los mecanismos, especialmente mecanismos a través de los dispositivos digitales y de telecomunicación, para poder seguirse manteniendo en contacto, ¿no? Porque finalmente, otra vez, a mí, por ejemplo, personalmente, lo primero que me generó conflicto y que me generó el dilema fue la idea de no poder abrazar a la gente que quiero, ¿no? No poder tocar a la gente que quiero. Y esa fue una gran parte de mi reflexión y de mis complicaciones y de mis complejos durante las primeras semanas de la pandemia. Entonces, en la mirada desplazada, vamos a ver el trabajo de Astrid Rodríguez. Ella hizo un proyecto que se llamó Virus de Amor. Como todo mundo, tuvimos que enfrentarnos a la distancia, tuvimos que enfrentarnos a la incapacidad, a la imposibilidad de abrazarnos, de tocarnos. Teníamos que buscar las maneras de desbordar la mirada, ¿no? De tocar con la mirada todo aquello que ya no podíamos tocar ahora con la piel. Entonces Astrid hizo ese proyecto donde empezó a contactar a la gente que ella quería, a la gente con la que tiene algún vínculo familiar o personal o nuevos amigos que fue generando durante la pandemia para hacerles retratos, hacerles una videollamada y al final de la videollamada se generaba un doble retrato, un retrato en el que ella hacía la fotografía al teléfono celular, ¿no? Con la persona con la que estaba platicando y la persona con la que estaba platicando le hacía una captura de pantalla de ella misma. Y además, al final de cada plática, le pedía a la persona con la que estaba conversando que le hiciera un texto, que le escribiera un texto como una reflexión de cómo le estaba pasando la pandemia. Lo interesante y lo que sí, al platicarlo con Astrid, fue que me comentó ella, lo que sí era importante era que mencionara que ese proyecto fue un proyecto hecho, digamos, en tiempo real. Ella iba haciendo las videollamadas y las iba subiendo inmediatamente el material a Instagram, por lo que el material está alojado en su totalidad en Instagram. Al final me comentó que ya, por ejemplo, podemos ver este ejemplo, ¿no? Todas las fotografías que ella hizo son con la cámara de reflex al teléfono celular, ¿no? Me comentó que al final del proyecto, un proyecto que le llevó 10 meses hacerlo, y ese proyecto le llevó 10 meses hacerlo y además entrevistó y platicó con 137 personas. Este proyecto además le ha generado un montón de reconocimientos porque además es un proyecto bien redondito, bien complejo y además bien armado, ¿no? Obviamente desde el optimismo, desde el amor, desde la energía, desde la buena vibra, desde todo esto que uno busca contrarrestar, ¿no? Para enfrentarse, insisto, a toda esta cuestión de la pandemia y la soledad de la pandemia. Tenemos también un proyecto muy similar, pero
Lo quise poner también porque vemos cómo cada uno, cómo cada artista enfrenta, aunque son estrategias muy similares, cada quien trabaja, cada quien enfrenta, cada quien le da salidas diferentes. Miguel Ángel Camero es un fotógrafo de Tampico, ¿no? Un gran fotógrafo de Tampico. Él lleva ya 30 años haciendo esto. Y él se especializa además en fotografía con teléfono móvil, con teléfono celular, ¿no? Él es un maestro en hacer lo que se llama upstacking. Upstacking es tomar una fotografía con el teléfono y pasarla por 7 aplicaciones diferentes, ¿no? Para tener un efecto que de otra manera no podrás haber obtenido a través de una aplicación. Entonces, él está usando todos estos dispositivos, todos esos beneficios de la cámara móvil, de la cámara con teléfono móvil, para, en este caso, generar un proyecto similar al de Astrid, pero con salidas completamente diferentes, ¿no? La manera en que él trabaja es completamente diferente, la manera en que, como les comentaba, él busca enfrentar los retratados con su propia narrativa y con la imagen experimental, genera y propone imágenes como estas. ¿De acuerdo? Y además, como les comentaba, él en muchas de las fotografías busca incluso cuestionar la propia costura de la imagen digital, ¿no? Que se vea que puede ser una imagen, por ejemplo, no sé, color número o lo que sea, pero al final sigue siendo una fotografía digital tomada con teléfono móvil, ¿no? Y otra vez pasar el retrato por 3, 4, 5 aplicaciones para obtener resultados completamente diferentes, con un tratamiento y una dignidad completamente diferente que a los de Astrid, ¿no? Y bueno, Efraín Asensio, fallecido hace unos meses, fundador del colectivo Trágameluz. Entonces, lo interesante de este proyecto es eso, que aunque son estrategias similares, y vimos además estrategias por todos lados como estas, ¿no? Porque, como comentamos, era una manera en la que teníamos que enfrentarnos a la pandemia, enfrentarnos al confinamiento, enfrentarnos a la distancia. Buscamos estrategias, buscamos dinámicas para poder estar en contacto con los nuestros, ¿no? Leti es otra fotógrafa tabasqueña, posiblemente es una de mis artistas favoritas aquí en Tabasco y en general. Ella trabaja fotografía de moda, pero desde un punto de vista fenomenológico. Ella, por ejemplo, este proyecto que se llama Cuerpos Distantes, ella lo que trabaja es a partir de tres conceptos fundamentales: el aire, la distancia y el contacto. Entonces, ella, por ejemplo, este proyecto lo hizo también a distancia, ¿no? En este proyecto, ella tuvo 2 o 3 trabajos de editorial de modas, cuales los tuvo que hacer a distancia, primero con una modelo, con su hermana, en su casa, trabajando y maquillando y peinando y haciendo todo lo que un equipo de producción haría, lo hizo todo ella solita, ¿no? Y por otra parte, este proyecto que se llama Cuerpos Distantes, que incluso lo generó como una pieza de videoarte. Vamos a ver igual una parte del video. Pueden encontrar el video en Vimeo. Creo que hay un mensaje por ahí. Posiblemente no se escuche todavía. Ahí está Leti. Bienvenida, Leti. Ella está por acá también. Entonces, lo interesante de esta pieza es que además, como les comentaba, y es algo que me fascina del trabajo de Leti B, es que además ella es muy joven, 21, 22 años posiblemente, y trabaja desde la fenomenología, trabaja desde
la idea de que el cuerpo es un objeto como ninguno en el mundo, y el cuerpo es el único que puede percibir y además saberse percibido, y además saberse cuerpo. Entonces, cualquier estudio, cualquier acercamiento al cuerpo como sujeto de estudio en la fenomenología tiene que ver siempre desde la experiencia del cuerpo. Y desde ahí se lanzan un montón de cuestiones, como por ejemplo, como la mirada, o el cuerpo, como la mirada como la extensión del tacto, el cuerpo que se desborda, el hecho de que el cuerpo, a través de la percepción, puede tocarlo todo y todos, ¿no? Entonces, todo esto de la fenomenología, por ejemplo, basado en Merleau-Ponty o Jean-Luc Nancy, propone justamente esta cuestión de la experiencia, de la percepción, de la manera en que el cuerpo puede y necesita expandirse, necesita tocarlo todo para poder saberse cuerpo, ¿no? Sí, también yo creo que puedo poner también en el chat un poquito más adelante, o puedo mandarlo o poner en algún comentario en la página oficial del encuentro los links de estos proyectos. Gustavo Silva es un fotógrafo oaxaqueño, él radica ahora en Tehuantepec, y él además es un experto en, digamos, lo que se le llama ahora técnicas alternativas de impresión, ¿no? Que son básicamente técnicas antiguas de impresión. Todo lo que tiene que ver con cianotipia, con lumen prints, con solarigrafía, con todo esto que tiene que ver con la imagen, digamos, la imagen física, ¿no? La fotografía física. La fotografía que todavía es una reacción químico-física ante la luz, ¿no? No como la fotografía digital, que es otra cosa. Entonces, Gustavo lo que empezó a hacer durante la pandemia, me comentaba que de hecho quedó bastante bloqueado durante la pandemia como todos, ya les contaré mi experiencia, pero él empezó a trabajar a partir de derivas. Yo le llamo derivas a todo esto que tiene que ver con pruebas, con maneras de intentar, digamos, anclarse, afincarse en todo lo que está pasando alrededor, pero a partir de la producción, a partir de empezar a hacer una que otra cosa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es un autorretrato que él se hizo, pero a partir de una radiografía de sus pies, en cianotipia. O, por ejemplo, impresión lumen, a partir de colocar flores déjeme revisarlo porque lo apunté, guietiqui, es una flor de Oaxaca, guietiqui, en zapoteco. Y, por ejemplo, igual impresión lumen, pero con pigmentos. Entonces, lo que él está haciendo, como todo mundo, lo que hizo, o como todo artista posiblemente intentamos hacer durante la pandemia, el confinamiento, es empezar a aproximarnos a la producción de una manera quizás a veces un poco tímida. Yo también empecé así, ya les voy a contar un poco, pero lo importante pues, era ver de qué manera podíamos seguir produciendo, podíamos seguir generando, podíamos seguir lanzando al mundo algo, porque para mí, por ejemplo, les comparto también mi idea, para mí la producción, para mí producir en fotografía o en arte visual, lo que sea, no tiene que ser siempre hacer la serie de 30 fotografías de 2x3 metros en el Lucobond y montarlas en una galería, no. Para mí producir es agarrar algo, transformarlo y lanzarlo al mundo de una manera que no existía antes, ¿no? Para mí el hecho de dibujar algo en una servilleta ya es producir. Para mí el hecho de agarrar una servilleta, hacerla como darle forma de algo y tomar una fotografía a eso, para mí ya es producir, ¿no? Y para mí entender la producción de esa manera me quita un montón de carga y un montón de peso de que siempre tengo que hacer las 10 fotos así perfectas y imprimirlas siempre en un papel libre de ácidos. No, se puede sí, pero a veces también necesitamos hacer ese tipo de producción más lúdico, más experimental, más abierto, equivocarnos. Yo soy fan de equivocarme, ¿no? Porque así encuentro un montón de posibilidades que de otra manera no lo hubiera logrado. Y finalmente en la tercera etapa, en la tercera parte de esta plática, ya para ir terminando y mostrarles un poquito de lo que hago yo, lo que yo le llamo, o lo que yo le puse para estos efectos, el umbral imposible, ¿no? Esa idea de que, otra vez lo que les decía, hay un mundo allá afuera que ya no podemos acceder, que ya no podemos cruzar, ya no podemos entrar a este mundo que está allá afuera. ¿Qué es lo que nos queda? Pues intentar encontrar maneras para representar, resignificar nuestro espacio, nuestra casa, construir imágenes, construir reflexiones y construir narrativas a partir de esta imposibilidad, ¿no? Y lo que comentábamos, yo creo que todo el mundo pasó por esta incertidumbre ya un año,
Ya un año lo podemos decir con más calma. Pensamos que no iba a llegar este momento, ¿no? Con todos en proceso de vacunación, ¿no? Y la vida un poquito más normal, en esta posnormalidad. Pero lo interesante es cómo algunos autores nos enfrentamos o se enfrentaron a esta imposibilidad de salir, ¿no? Y empezar a generar a partir de ello. Una de estas fotógrafas, de estas artistas, es Rosalba Bustamante. Ella es una fotógrafa que también, de manera similar a Gustavo Silva, ella es experta específicamente en solarigrafía, que es básicamente dejar papel caduco, papel fotográfico caduco, en recipientes, generalmente son latas de refresco, ¿no? Y dejarlas ahí 2, 3, 4, 5, 10 meses. Es básicamente fotografía estenopeica, pero de muy larga exposición, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el proyecto de Rosalba Bustamante? Ella me comentaba que ella la invitaron para una exposición en octubre del 2020, ¿no? Y ella, en principios de marzo, aun cuando nadie sabía nada de la pandemia, ella empezó a colocar las cámaras solarigráficas, estenoteicas, las latas de refresco con el papel adentro, en diferentes puntos importantes de la ciudad de Oaxaca. Ella radica en Oaxaca. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? La pandemia pasó, ¿no? La exposición se canceló y ella dejó este material, estas cámaras en toda la ciudad, a lo largo de toda la ciudad, un año. ¿Qué es lo que obtiene al final de un año? Esto, obtiene una ciudad que además de manera también simbólica está desierta, está abandonada, ¿no? Nadie está allá afuera, además es obvio que una exposición de un año no vas a obtener de una sola persona, pero también era una manera de simbolizar, de representar y de trabajar con esta metáfora de que todo el mundo tenía que estar confinado. Y hay fotografías que se nota perfectamente, más o menos perfectamente, cuáles son las escenas, cuáles son los lugares los que está fotografiando, que está representando, ¿no? Tengan en cuenta también que son exposiciones de un año. ¿Qué es lo que pasa después de un año? El papel fotográfico se solariza, digamos que su química se rompe, ¿no? Empiezan a generarse también como artefactos, como ciertos anillos ahí ópticos. Y además una cosa que también parece súper poética, la idea de que cada línea que están viendo es el sol, es cada día que el sol sale por el este y entra por el oeste, ¿no? También ella tiene que colocar las cámaras solarigráficas estenopeicas, dirigiendo la vista, la mirada hacia el este para poder registrar la salida del sol. Lo interesante también de este proyecto es que al cabo de un año pasa esto también, ¿no? El clima sucede y la imagen, el papel se daña, se moja, se generan hongos, se seca, y le pasan un montón de cosas como estas. Y a mí, por ejemplo, personalmente, a mí esto me encanta, porque me gusta mucho la fotografía en la que una de dos, o el tema toca la fotografía, o, como les decía hace ratito, se nota la costura de la imagen, se nota de qué está hecha la imagen, ¿no? Que es algo que siempre olvidamos, especialmente en la fotografía digital, que todo el tiempo está hecha de impulsos electrónicos, ¿no? Entonces lo que hace Rosalba es hacer una equivalencia entre esas imágenes que quedaron un año colocadas en el exterior, junto con nuestro propio confinamiento emocional y también físico. Paul Esteves es un fotógrafo radicado en Ciudad de México. Yo con él he colaborado en un par de proyectos más. Además también soy creo que anda por aquí, soy también fanático de su trabajo, porque yo creo que es el fotógrafo y el artista visual que tiene la ética de trabajo más formal y más no sé, más fuerte. Me refiero a que él produce todos los días sube una fotografía nueva y créame que son piezas, es trabajo de una calidad excelente. Ese trabajo lo fui viendo mientras lo iba subiendo, pero lo tengo en Facebook, de ahí lo conocí. Y luego me di cuenta de la potencia y luego me di cuenta también que ese proyecto tenía un nombre, era una serie, tenía una configuración, una estructura, y fue cuando me di cuenta que ese proyecto tenía muchísimo que dar. Aquí, perdón, me equivoqué con el Instagram, pero bueno, pueden encontrarlo como Paul Esteves. Entonces, ¿qué es lo que genera en esta serie de historia de J? Genera
unas imágenes, genera unas imágenes igual cotidianas, íntimas, ¿no? De un personaje que está, digamos, recluido, en cierta manera recluido, aunque él me ha comentado también que este proyecto no lo hizo específicamente para el confinamiento, pero la lectura es invariable, ¿no? Sí lo hice durante este año, el 2020, pero la manera en que se resignifica a un año de distancia, la manera en que se lee a un año de distancia, nos lleva inmediatamente a todo esto, ¿no? Entonces vamos viendo de repente estas imágenes, como les comenté también, son selección, es un proyecto muy largo, 30, 40 imágenes, fácil. Vamos viendo de repente este personaje que está en su cama, se despierta, pero sabemos que hay algo que está por ahí que no está del todo bien. De repente vemos alguna otra imagen y nos damos cuenta de que sí, efectivamente algo está pasando ahí. Lo que está haciendo Paul es hacer una serie de representaciones a partir de un personaje, una pequeña figura, una figura como de 30 centímetros, en una maqueta de una habitación, y está jugando con la percepción, con la idea. Además, él trabaja con fotografía análoga, todas las fotografías son tomadas con una Mamiya RB67, lo cual también, si ya lo sabemos, nos obliga a pensar que esas fotografías no están de ninguna manera retocadas, ¿no? Están intervenidas, sí, porque están con lo que son, es una puesta en escena, pero no hay ni un solo retoque, ¿no? La fotografía análoga, si sabes usar la técnica, sabes que la técnica te genera un gesto simbólico. Entonces aquí el gesto simbólico es decirnos a los espectadores, a los observadores, que esto realmente estuvo ahí, pasó ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo es una imagen simulada, al mismo tiempo es una construcción. Entonces, Paul está jugando con una triple lectura de la realidad o de la ficción, que nos propone igual una serie de reflexiones a partir del confinamiento, a partir de quizás la manera en que enfrentamos un poquito la cordura, la manera en que intentamos escapar de nuestro confinamiento, pero a partir de estas imágenes significadas, ¿no? Sergio Aguirre con 3 R, no es un error. Sergio Aguirre Kepri, es un fotógrafo artista visual de Monterrey. Yo con él trabajé en 2014 en un internado, en una residencia en la que quedamos ambos, y a partir de ahí empecé a seguir su trabajo. Él genera genera collages a partir de lo que él le llama meditaciones, lo que le llama sueños lúcidos, lo que le llama imaginación activa. Hace una serie de ejercicios personales y de reflexión, los cuales le provocan ciertos sueños, ¿no? Él, a partir de esa información, ya realiza esos collages que son, rayan un poquito en lo que se le puede llamar la imagen pseudofigurativa, donde ves elementos que son reales, ves ciertas texturas que puedes registrar como reales, pero sabes que no es del todo real, ¿no? Hay objetos que puedes identificar, pero hay objetos que no. Entonces lo que él hace es esto, lo que él hace es este tipo de información donde, curiosamente, él genera estas piezas a partir de sus sueños, las realiza, las genera en Photoshop, ¿no? Y esas piezas a la vez condicionan y provocan ciertos sueños en la siguiente noche, ¿no? Entonces me comentaba que se está generando una especie de ciclo virtuoso, ¿no? Un ciclo virtuoso en el cual lo sueña, lo hace, lo sueña, lo hace, lo sueña, lo hace. Lo interesante de Sergio, del trabajo de Sergio Aguirre, de Kepri, es que genera una mitología personal a partir de simbología, que además es completamente íntima y completamente familiar solamente para él. Los demás solamente podemos de repente especular, intuir, ¿no? De qué va todo esto, pero al final el quien tiene la respuesta pues es él. Él está generando un propio vocabulario visual, ¿no? Y nosotros solamente podemos enfrentarlo y tomar lo mejor que podamos. Y finalmente, Rosario Arosti, como les comenté, yo quedé en una residencia en Argentina y trabajé en esa residencia a distancia con Mariela Limeruti, la artista de la pieza de videoarte de La Papilla, ¿no? Y con Rosario Arosti. Rosario Arosti es una artista visual argentina radicada en Frankfurt. Ella trabaja generalmente con collages, trabaja con recortando y haciendo imágenes o
como esculturas en papel. Y también era su primera intervención, su primer acercamiento al videoarte. Ella genera esta pieza que se llama Reversión. En Reversión, curiosamente, durante el confinamiento fuerte para nosotros, en marzo, en Frankfurt sí se podía salir, ¿no? Sí se podía estar tranquilamente en la calle. Entonces ella tomó esta información, ella tomó esa experiencia y generó una pieza, que nos habla de esas reflexiones entre el hecho de poder salir y la manera en que los demás estamos confinados. Perdón si no se escucha. Realmente este sonido es solamente ambiente. Todos esos videos los hizo Rosario en el momento, digamos, cuando le tocó hacer las piezas de videoarte. No es material de archivo, es material que ella generó porque podía salir, ¿no? Entonces es esa dicotomía, esa contradicción, ¿no? Entre los continentes, la manera en que se llevaba la pandemia, la manera en que cada país enfrentaba, ¿no? El confinamiento y la pandemia fue el punto de partida para su proyecto Reversión. Y ya para ir cerrando, les muestro rápidamente un poquito de lo que yo hice en la pandemia. Yo empecé primero, lo primerito que hice, yo estuve 3 semanas bloqueado también. Lo primero que hice fue esto. Empecé a recorrer la casa de mis padres eh, por las noches, por las madrugadas, alumbrando con una linterna con un celofán rojo, ¿no? Y empezando a generar esas exploraciones. Para empezar a reencontrarme con ese espacio que ahora era el único espacio que podía conocer y que podía explorar. De ahí, lo primero que hice como pieza un poquito ya más formal fue esto, fue una apropiación. En este caso lo que hice fue, apropiarme de una pieza viral que hablaba sobre el contacto y hablaba sobre besos entre extraños, ¿no? Pero pues aparte todos los extraños son muy bonitos, entonces, digo, ¿saben? Entonces, pasé esta pieza, descargué esta imagen, descargué este video de. Déjame quitarlo porque yo se escucho. Entonces, descargué este video de internet, lo pasé por un par de veces por un software para generar el glitch, y me interesaba esta, esta reflexión de cancelar el contacto, ¿no? Si el contacto se cancelaba en la vida real, si el contacto tenía que cancelarse también, y tenía que dificultarse, se le tenía que poner obstáculos, aunque fuera un contacto representado, aunque fuera un contacto, digamos, no, nunca mejor dicho de otra manera, un contacto virtual, ¿no? Entonces en todo el video es el video normal de estas personas que se están encontrando por primera vez para besarse, ¿no? Pero se generan todo este glitch para, insisto, cancelar todo este contacto. Esto fue lo primero que hice. De ahí, ya junto con en el internado, perdón, en la residencia de Fruit Lab, con la que trabajé con Mariela y con Rosario, generé esta pieza que se llama Parece que todos estamos pensando lo mismo. Yo, de un tiempo para acá, también me ha dado por empezar a generar piezas a partir de poesía, ¿no? Voy a dejarlo igual sin audio, a partir de poesía, y ya de la poesía puedo empezar a generar la imagen, ¿no? No tanto como ilustrando, pero sí acompañando, pero sí generando un diálogo, ¿no? Entonces, todas las imágenes que van a ver aquí son grabadas igual en la casa de mis padres por la madrugada, videos un poco más experimentales, proyectando. Yo empecé a proyectar paisajes, ¿no? Sobre la cocina, sobre la sala. Empecé a generar esto. Trabajé también con un par de piezas ahí de juguetes de la infancia.
Fue una manera bien íntima, bien personal de enfrentarme y enfrentarme de manera ya consciente al confinamiento, ¿no? Como que lo que estaba pasando, y esto era el destino de los siguientes 2 meses por lo menos, ¿no? Entonces, más valía empezar a asimilarlo y más valía empezar a enfrentarlo, ¿no? Entonces la pieza ya parece que todos estamos pensando lo mismo, porque tenía que ver con esta ansiedad colectiva, esta incertidumbre colectiva eh, que todo el mundo vivía pues, junto con todos, ¿no? Y ya para ir terminando, también, como les comentaba, hice derivas, empecé a hacer por primera vez clorofilotipia, con glitch, por ejemplo. Hice unas pruebas de algo que necesito continuar. Empecé a hacer impresiones solares con papel de China, tal cual, papel de China, un negativo digital encima, transparente, y una placa de vidrio. Puesta al sol durante 3 días. Esa fue la primera prueba que hice con objetos sólidos, una llave y 3 monedas. Tal igual la dejé 3, 4 días. Y hasta que eventualmente encontré cosas como esta. Lo que decía, me encanta equivocarme porque los accidentes también configuran parte de lo que soy, una gran parte de lo que soy, ¿no? Entonces aquí lo que pasó fue que dejé esto durante 3 días al sol, pero lloviznó y entró un poco de agua y se generó toda esta, esta humedad. Y finalmente algo de transacuatipia. Y ya para terminar, la serie feral, que además la manera final de la imagen no quedó, será para el siguiente año, o el siguiente año, ¿no? Me encanta la Bienal porque hay que hacer un proyecto inédito que tienes que dejar guardado 2 años. Vamos a mostrarla en la Bienal, pero bueno. Aquí lo que hice fue agarrar fotografías de archivo impresas en 4x6 y las intervine con cloro, con este líquido que nos salvó la vida a todo el mundo durante el confinamiento, durante la pandemia. Pero, ¿qué es lo que pasaba si aplicabas eso sobre una imagen, ¿no? ¿En qué momento la imagen dejaba de ser imagen? ¿En qué momento esta sustancia rompía, corrompía y degradaba la fotografía como tal? Y bueno, esa es la presentación. Ahora sí, tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. Pues muchísimas gracias, Misael. Realmente fue una visión muy rápida de lo que pasó y por lo que pasamos todos en este confinamiento, ¿no? Desde la aceptación hasta cómo íbamos a sacar y cómo íbamos a decir, cada quien desde sus lenguajes. Me da mucho gusto ver a muchos de estos autores aquí en la charla. Les agradeceríamos que nos dejaran sus redes sociales para poderlos seguir y seguir viendo su trabajo. Hay que recordar que, bueno, pues la principal función de este tipo de charlas es la educación, el crear públicos, el crear lazos y enlaces. No sé si alguien tenga alguna pregunta. A mí me salen muchas dudas, muchas preguntas, muchos trabajos maravillosos de gente muy joven, que es igual que tú, que están trabajando en nuevas propuestas y en nuevas miradas, y en esta cuestión que todos nos tuvimos que voltear hacia lo autorreferencial, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Para qué somos? Entonces, no sé si alguien, por ahí hicieron una pregunta en el chat, que si tú puedes recomendar alguna herramienta para entrar al mundo de la foto. Lo primero que recomendaría, así rapidísimo, es una respuesta súper amplia. Lo primero, trabajar con el teléfono celular, ¿no? Trabajar con lo más básico que tengas para poder aprender a mirar, ¿no? Aprender a mirar y no solamente mirar hacia afuera, ¿no? Porque además, como les comentaba, una cuestión súper normal cuando empezamos a hacer fotografía es siempre hacer fotografía reactiva, lo que yo le llamo reactiva, ¿no? El hecho de que pasa algo y reaccionamos ante eso y cómo reaccionamos haciendo una foto. Pero también vale la pena bajar la cámara, dejar la cámara o dejar el teléfono en la mesa y ponerte a observar, ponerte a ver el fenómeno, ponerte a sentir el fenómeno, experimentarlo, y ya que lo sientas, ya que entiendas de qué va, ahora sí, de qué manera puedo yo proponer un punto de vista, una postura ante este fenómeno. Yo también sostengo que requerimos, y perdón si me estoy desviando un poquito, pero requerimos fotografías que sean opiniones, requerimos más fotografías que sean opiniones y demás opiniones informadas y opiniones relevantes.
Pues sí, bueno, también por ahí Gustavo Silva había levantado la mano. No sé si quieras hacer la pregunta en vivo, en directo. Pues es muy cierto lo que comentas, ¿no? La fotografía es un medio, no es un fin, y se tiene que tener un discurso. Hay quienes somos fotógrafos porque no sabemos hacer otra cosa y no sabemos pintar o no sabemos escribir, pero también jugar con estos limbos del lenguaje o con estas fusiones es muy interesante. A mí me parece... maravilloso ver cómo en 25, 30 años se ha desarrollado desde una fotografía química hasta lo que es ahora una fotografía en movimiento. Y con estas nuevas salidas y con estas nuevas formas, a mí me gustaría que también nos compartieras así como muy someramente qué plataformas son fáciles para empezar a hacer estos pequeños videos, estas piezas de videoarte, sobre todo esta fusión con la imagen, con el sonido, el movimiento. Claro, por ahí una pregunta de dije, ahorita la respondo rapidito. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Frida, lo primero que recomendaría quizás es una página que se llama Photomosh. Voy a escribir en el chat. Te lo agradeceríamos. .com. Entonces, ahí ustedes pueden subir una fotografía y meterle básicamente filtros, pero lo interesante es que puedes meterle ciertos filtros como de glitch, como de ciertas maneras para romper la imagen, pero además puedes generar GIFs o puedes generar un video a partir de esa animación. Y es una manera súper sencilla de empezar a trabajar, ¿no? La otra manera en la que yo recomiendo, y especialmente ahora, que también estoy regresando a la fotografía física, digamos, o química, el hecho de impriman las fotos. Agarren una fotografía, aunque sea una fotografía digital, y ahorita con la pregunta de Ligia, impriman las fotografías favoritas, impriman 10, 15, 20, son copias, no pasa nada, son impresiones de prueba, y agárrenlas y háganle cosas a las impresiones. Sientan las fotos, recuerden que la fotografía es un objeto, recuerden que esa fotografía se puede cargar, romper, modificar, enterrar, poner en el cloro, poner abajo la lluvia, poner al sol durante 10 días. Háganle algo, sientan la imagen y sientan cómo la imagen se degrada y le pasa algo en sus manos, ¿no? Y respondiendo rápidamente a la pregunta de Ligia, no siempre se hacen con cámaras digitales. Ahorita posiblemente el 80% de lo que vimos fue con cámara digital, pero como comentaba también, lo importante de esto es darse cuenta de qué manera lo digital o lo analógico, y es algo que también comentaba Frida en una plática a la que estuve con ella hace unas semanas. Lo importante es que lo digital o lo analógico o la cenotipia o lo que quieras hacer como técnica también te cuente algo de tu tema, ¿no? Que no sé qué va a ser cenotipia porque está de moda, sino que es cenotipia porque te interesa que la imagen sea física y te interesa intervenir la imagen con acuarela, yo qué sé, ¿no? Te interesa que sea una impresión en papel de algodón para poder intervenir esa impresión con grabado, con yo qué sé, ¿saben? Es importante que la técnica, como también comenta Magali Lara, como comentaba, la técnica es un gesto simbólico. La técnica sirve de algo, sirve para contarte también algo. La técnica, el material y el concepto, ¿no? Y a ver, Darlene comenta, el obstáculo más grande, me pregunta cuál es el obstáculo más grande dentro de la... Okay. El obstáculo más grande primero es conocerse, ¿no? Conocerse, entender de qué va, entender, porque además es un trabajo personal que cada quien tiene que hacer o no, ya depende de cada uno, ¿no? Un ejercicio muy fácil para hacer esta transcripción es hacer escritura libre. Básicamente agarras una hoja y un lápiz y escribes 5 o 7 líneas de lo que salga, lo vomitas todo, lo escribes así tal cual. Y eso lo haces al siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes. Te has dado cuenta después de 5 meses que hay palabras que repitas todo el tiempo, que hay ideas que repitas todo el tiempo. Entonces tienes que reflexionar por qué se repiten las palabras, por qué, de dónde viene, qué es lo que está ahí en tu origen, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí aferrado, enraizado y por qué? En mi caso yo todo el tiempo repito las palabras abismo, plata, sangre, hueso, diente, nube, piel, baba, ¿no? Entonces entiendo que eso es como parte también de mi, digamos, gramática visual, gramática personal y visual. Y el siguiente obstáculo, Darene, es la representación, ¿no? No te pares si no sabes hacer cenotipia, no sabes hacer fotografía, o si no sabes trabajar en Photoshop, no.
A veces la otra parte interesante es que a veces el proyecto que quieres hacer ni siquiera tiene que ser fotografía, ¿no? Intenta con un texto, intenta con poesía, intenta con un dibujito, no importa que esté feo, no importa, es para ti, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y eso, creo que sí, me emociona, perdón. Sí, mucha pasión. Pues algo más que nos quieras comentar ya para cerrar, para despedirnos. La verdad es que es una gotita, es un dulcecito de miel esta charla. Yo espero que pronto podamos materializar el taller y hacer Sí, otro tipo de claro. cosas, que estaremos en pláticas, pero algo más para cerrar, algo para que se lleven, para que la ardilla les gire en serio y se pongan a hacer algo novedor. Pues sí, digo, no quiero pasar la oportunidad de agradecer otra vez a la invitación, a Frida, a Miguel, por la invitación para estar aquí, también a los artistas que se vieron y me compartieron su trabajo de manera tan atenta y con tanta confianza, y la verdad es que verlos están por acá, sería complicado para mí nombrarlos a todos, pero muchas gracias por la confianza. Y pues, ¿qué es lo que podría decir para terminar la plática? Pues lo que tú comentabas, Frida, la fotografía es un medio, la fotografía no es un fin, la fotografía es una manera de mediar el mundo, de mediar ante el mundo, una manera de comprender el mundo, ¿no? La fotografía, nos hace falta también entender la fotografía como alejarla de la función utilitaria, que la fotografía tiene que servir siempre para algo, ¿no? Que la fotografía tiene que servir para un cliente, que la fotografía tiene que servir para describir una u otra cosa. La fotografía es eso, pero también es todo esto de acá, ¿no? La fotografía también es una manera de comprender, mediar, entender, enfrentar toda la incertidumbre que está allá afuera y lo que les digo, produzcan, no importa que sea pequeño, sea grande, sea feo, sea bonito, no importa, produzcan, ¿no? Porque la única manera de ser artista, además creo que si no produces, eres filósofo, si produces, eres artista, básicamente. Pues muchísimas gracias y de verdad muchísimas gracias, maestro Enrique Santoyo, al Instituto de Artes por darnos esta oportunidad, esta charla. Yo los invito a que sigan viendo toda la programación. Posteriormente estarán compartiéndose también estas charlas, pero que nos sigan acompañando a esta distancia que ya no sé si es sana, si no es sana, si es normal, si no es normal, si es nueva o no lo es, reencontrándonos todos en este gran mundo de la imagen y de la memoria. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, les agradecemos muchísimo y bueno, pues esperemos que pronto puedan venir los que no conozcan Real del Monte a visitar las instalaciones del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es una cuestión bellísima y es un lugar de creación intensa. Sí. Sí, y a comer pastes. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros y a todos los que compartieron su trabajo a través de la curaduría de Misael. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Frida. Gracias, Misael. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Sí. Platicamos. Gracias a todos por estar por acá y ahora sí, me voy.